El prólogo de Orid, 18 de marzo. San Cirilo, arzobispo de Jerusalén. Nació en Jerusalén en tiempos de Constantino el Grande y murió en tiempos de Teodosio el Grande, entre 315 y 386. En el año 346 fue ordenado sacerdote y en el año 350 heredó el trono patriarcal de Jerusalén, del bienaventurado patriarca Máximo. 3 veces fue destronado y enviado al exilio, hasta que al fin, en tiempos de Teodosio, fue retornado y luego de vivir tranquilamente 8 años más, entregó su alma al Señor. Tuvo 2 difíciles batallas, una contra los arrianos, que adquirieron fuerza bajo Constancio, el hijo de Constantino, y la otra en tiempos de Juliano el apóstata, contra ese apóstata y contra los hebreos. En tiempos del dominio arriano, el día de Pentecostés apareció en los cielos la señal de la cruz, más brillante que el sol, extendida sobre Jerusalén y el monte de los olivos, y se mantuvo visible por muchas horas desde las 9 de la mañana. Fue escrita una carta al emperador Constancio acerca de esta aparición, que fue vista por todos los habitantes de Jerusalén. Y esto sirvió mucho al fortalecimiento de la ortodoxia contra los herejes. En tiempos del apóstata, otra señal tuvo lugar. Para humillar al cristianismo, Julián persuadió a los hebreos a reconstruir el templo de Salomón. Cirilo rezaba a Dios para que esto no ocurriera. Y hubo un terrible terremoto que destruyó todo lo que se había reconstruido. Los hebreos comenzaron de nuevo, pero otra vez hubo otro terremoto que destruyó no solo lo recién construido, sino que también removió y derribó las antiguas piedras que todavía estaban debajo de la tierra. Y así se cumplieron las palabras de Dios. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13:2, Lucas 21:6. De entre los muchos escritos de este santo padre, se conserva su catequesis, obra de gran calidad, que afirma la fe y la práctica de la ortodoxia hasta el día de hoy. Fue un inusual jerarca y un gran asceta. Era manso, humilde, todo agotado por el ayuno y pálido de rostro. Luego de una laboriosa vida y de caballerescas batallas por la fe ortodoxa, entró en el descanso en paz y pasó a habitar los eternos atrios del Señor. Anino el Milagroso. Nacido en Calcedonia, pequeño de estatura como Zaqueo, pero grande de espíritu y fe, se retiró del mundo al cumplir 15 años y pasó a habitar una cabaña cerca del río Éufrates, donde expiaba sus pecados y rezaba a Dios, primero con su maestro Mayumo y después de la muerte de éste solo. Por la fuerza de su oración, llenó con agua un aljibe seco, curaba a los enfermos de varias penas y domesticaba fieras salvajes. Un león domesticado estaba siempre con él al servicio. Veía a través de la distancia, cuando una vez un estilita llamado Pionio, que estaba no tan lejos de él, fue atacado y golpeado por unos bandidos, de tal manera que éste pensó bajarse de su columna e ir a los jueces y quejarse. San Anino vio el alma de esta asceta y sus intenciones, y le envió una carta por medio de su león para que deje atrás estas intenciones, perdone a sus asaltantes y continúe su vida ascética. Era inexpresablemente misericordioso. El obispo de Nuevo Cesarea le regaló un burro para que le facilite el traslado del agua del río, pero él lo regaló a un pobre que se le había quejado de su pobreza. El obispo le regaló otro burro, pero él terminó regalando también a este otro. Entonces el obispo le regaló un tercer burro, pero solo para servirle como transportador de agua, y que lo debía guardar y regresar. Antes de su muerte, vio que se le llegaron Moisés, Aarón y Hor, y le dijeron: Anino, el Señor te llama, levántate y ven con nosotros.
Él reveló esto a sus discípulos y entregó su espíritu al Señor, al que había servido fielmente. Tenía 110 años cuando terminó su vida terrenal. Reflexión. Hay mucha gente maliciosa que piensa que el tiempo ha traído la gloria a Cristo y que en los primeros siglos del cristianismo no se pensaba tan elevadamente del Señor como se pensaba de Él en tiempos posteriores. Nada hay más fácil que romper esta mentira. He aquí cómo San Cirilo de Jerusalén escribe sobre Cristo el Señor. Este es aquel que es y que era, consubstancial al Padre, el unigénito, el único entronizado, igual en poder, todopoderoso, sin principio, increado, invariable, indescriptible, invisible, inexpresable, inalcanzable, inabarcable, impensable, ilimitado. Él es el resplandor de su gloria. Hebreos 1:3. Él es el creador de la sustancia de todas las cosas. Él es la luz de las luces que brilla desde el seno del Padre. Él es Dios de dioses. Salmos 49:1. Y Dios de Dios que nos da el conocimiento sobre sí mismo. Él es la fuente de la vida. Salmos 35:10. Que fluye de la fuente de la vida que es el Padre. Él es el río de Dios. Salmos 45:5, 64:10. Que viene desde la infinidad de Dios, pero que no se separa de Él. Él es el tesoro de la bondad del Padre y de la infinita bienaventuranza. Él es el agua de la vida. Juan 4:14. Que regala vida al mundo. Él es la luz increada, que es nacida, pero no separada del primario sol. Él es Dios el Verbo. Juan 1:1. Que con una palabra creó todas las cosas de la inexistencia a la existencia. Este es aquel que nos creó a imagen de Dios y que ahora se hizo Él mismo, hombre a imagen nuestra. Hombre, pero al mismo tiempo Dios. Hoy en día, 16 siglos después de que esta confesión de la fe fue escrita, la Iglesia Ortodoxa sostiene esta misma fe, palabra por palabra, letra por letra. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús burlado en la cruz. 1. Cómo le escriben el escarnio sobre su cabeza, el Rey de los judíos. 2. Cómo se burlan de él los que pasaban, meneando la cabeza y blasfemando. 3. Cómo se burla de él incluso el ladrón en la cruz. 4. Cómo a través de los siglos se burlan de él los martirizadores de los cristianos. Sermón. Sobre el rey que no quería defenderse con su ejército. ¿O pensáis que no puedo rogar a mi Padre y me dará al punto más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Así habló el Señor al discípulo que sacó la espada para defender a su maestro en el jardín de Getsemaní. Está claro de estas palabras que el Señor podía haberse defendido, si hubiera querido, no solamente de Judas y su compañía de guardias, sino también de los principales de los hebreos, de Pilato y de todo el imperio romano, si se hubiera levantado contra él. Porque si el poder de un ángel es más grande que el poder del más grande ejército humano, cuánto más el poder de 12 legiones de ángeles. Pero el Señor no quiso buscar esta ayuda del Padre. En su oración en Getsemaní, Él dijo al Padre, que sea tu voluntad. Mateo 26:42. E inmediatamente en aquello conoció la voluntad del Padre, que era necesario que se entregase al sufrimiento. Aceptó la voluntad de su Padre y salió hacia el camino del sufrimiento. Era necesario dejar que el fondo se bosqueje lo más oscuro posible, para que la imagen de la resurrección sea más clara.
Era necesario dejar al mal que se hinche lo más que pueda, para que después se rompa y se diluya en la nada. Era necesario dejar al mal gritar lo más que pueda, para que calle pronto, antes del milagro de la resurrección. Era necesario que se revele toda la malicia humana contra Dios, para que se pueda ver y valorar el amor y la misericordia de Dios hacia los hombres. Los ángeles de Dios, que no fueron enviados para defender de los hebreos a Cristo, fueron enviados al tercer día para revelar su santa resurrección. Señor Todopoderoso y Todo Misericordioso, ten piedad a nosotros y sálvanos. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.